Sean todos bienvenidos si es la primera vez que nos visitan. Es un privilegio el poder contar con su presencia. El día de hoy, mis hermanos, amigos, quisiera que comenzáramos esta reunión con una oración a Dios. Si cerramos nuestros ojos y el día de hoy ponemos esta reunión en manos del Señor. Porque ciertamente, como decía esta alabanza, nuestro deseo es que el día de hoy nos visite el Señor. Que el día de hoy podamos sentir su presencia en este lugar. Y estoy confiado que así es, porque dice su palabra que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Y yo sé que Jesús está aquí. El día de hoy, Señor, nos acercamos a ti, Jesús, suplicándote de tu ayuda, Señor. Padre, te pedimos que vengas a hablarnos tú, Jesús. Ven a taladrar nuestras mentes, Señor. Ven, Jesús, a hacer aquella obra perfecta en nuestras vidas, Padre. Ven, Señor, a hablar, Jesús, al corazón, Señor. Ahí, Señor, graba las palabras, Jesús, donde nadie pueda borrarlas, Jesús. Señor, hoy te pedimos, Padre, corazones y mentes entendidas, Señor. Prestas, Jesús, para recibir tu mensaje, Señor. Ayúdame, Señor, a poder compartir, Jesús, como tú lo mereces, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento digno delante de ti, Señor. Ayuda a mis hermanos, Jesús, Señor, que estén atentos, Señor, a tu palabra, Jesús. Y Padre, aliméntanos hoy, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Jesús. En tu bendito nombre. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Mis hermanos, si me acompañan, por favor, vamos a comenzar en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10 al versículo 14. Si me acompañan, por favor, vamos a dar inicio y vamos a comenzar con estos textos. Éxodo 3, versículo 10 al versículo 14. Si no lo tienen, va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Dice la Escritura. Éxodo 3, 10 al versículo 14. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Podemos ver esta parte de la Escritura en la cual Dios hace un llamado a Moisés y le dice que vaya a Egipto porque él iba a ser el instrumento de parte de Dios para poder librar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y hoy quisiera hablarte, como decía mi hermano, acerca del llamado de Dios en nuestras vidas. Y es que todos, absolutamente todos, tenemos un llamado de Dios, un llamado de parte de Dios para nosotros. Sin embargo, muchos no queremos aceptarlo. Muchos no quieren aceptar este llamado de parte de Dios. Uno de los ejemplos más claros en la Escritura que podemos ver, en el cual una persona se negó a escuchar el llamado de parte de Dios, es el caso del profeta Jonás. No sé si conozcas la historia, pero podemos ver allí en el libro de Jonás cómo Dios mismo le llamó y le dijo que fuera a predicar a Nínive, pero Jonás no atendió esa instrucción que Dios le había dado y dice que se fue a Tarsis, fue a esconderse, y ahí en medio del mar se levantó una gran tempestad y a final de cuentas Jonás fue lanzado al mar para que cesara aquellas olas. Fue tragado por un pez y dice que al tercer día fue escupido por ese pez después de que se arrepintió, e inmediatamente después fue y atendió el llamado de Dios. El ejemplo de Jonás fue es uno de los más claros de una persona que escucha la voz audible de Dios, que escucha claramente lo que Dios quiere que haga en sus vidas y no atiende el llamado, no atiende las palabras de Dios. Y aunque muchos el día de hoy se encuentran en la misma situación, siguen huyendo,
Muchas personas han escuchado un mensaje de parte de Dios, han escuchado y han recibido un llamado de parte de Dios. Sin embargo, al igual que Jonás, escapan de la presencia de Dios. Al igual que Jonás, se siguen excusando, siguen yendo y rechazando este llamado. Hoy Dios nuevamente se presenta en tu vida para que no ignores su voz. Yo quisiera que con la ayuda de Dios podamos entender que Dios te está llamando. Dios nos está llamando, y quizás hoy puedas presentar una lista enorme de pretextos, de excusas para no realizar aquellas cosas que Dios te ha mandado. Sin embargo, es un privilegio enorme que el día de hoy Dios nuevamente nos hable. El día de hoy Dios nuevamente nos haga este llamado. En el contexto de estos versículos que acabamos de leer, podemos observar a Moisés, aquel Moisés que huyó de Egipto a la tierra de Madián, aquel Moisés que fue criado toda su niñez, toda su juventud en Egipto. Después de que pasa ahí un incidente con una persona de Egipto, dice que huye de este pueblo y se va a refugiar a Madián. En Egipto, Moisés era un príncipe. Él fue criado por la princesa de ahí de Egipto, y desde pequeño él tenía un lugar privilegiado. Desde pequeño él era un príncipe, y conforme fue creciendo, fue un hombre con poder dentro del pueblo de Egipto, uno de los imperios más importantes en la historia. Sin embargo, en este capítulo 3 de Éxodo podemos ver a un Moisés que solamente era un pastor de ovejas. Era solamente un simple pastor. Después de tener grande poder, después de ser un príncipe de una de las naciones más importantes de la historia, terminó siendo un simple pastor. Y es entonces cuando Moisés se encuentra en sus tareas diarias. Dice ahí, si me acompañan, en Éxodo 3:1, dice la Escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Podemos ver cómo Moisés se encontraba en sus labores cotidianas. Ya no estaba tal vez buscando a Dios como lo hacía antes, ya no tenía esa comunión con Dios. Dice que estaba apacentando las ovejas de su suegro, estaba en sus labores diarias, en sus labores cotidianas. Dice que llegó a Horeb sin imaginar lo que iba a pasar en aquel momento. Llegó ahí al monte de Dios y no se imaginaba lo que pasó. ¿Y qué es lo que sucedió en aquel momento? Dios le hizo un llamado. Dios le hizo llamado cuando menos esperaba. Cuando este Moisés se encontraba tal vez pensando en todas las cosas menos en Dios, Dios se manifiesta delante de él ahí en aquella zarza ardiente y le habla con voz audible. Y es cuando le das estas instrucciones que acabamos de leer. Lo que pasó con Moisés nos da ejemplo de lo que nos ha ocurrido a muchos. Nos encontramos en nuestro propio camino, en nuestras tareas cotidianas, ahí tal vez distraídos en nuestros pensamientos, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en las diversiones, en tantas cosas, pensando en todo menos en Dios. Pensando en todas las cosas y Dios esté en último lugar en nuestras vidas, ajenos a Dios, sin esperanza, pensando solamente en el aquí y en el ahora, en las cosas terrenales. Sinceramente, no esperamos nada especial. Nos levantamos, muchas veces ni siquiera nos acordamos de Dios en las mañanas. Ahí vamos corriendo al trabajo, a la escuela, y hacemos nuestro día como todos los días. Ahí vamos, trabajamos, comemos, tal vez pasamos un rato con la familia, cenamos, nos vamos a acostar, y así día con día en nuestros pensamientos, en nuestra vida cotidiana. Y Dios no pasa por nuestras mentes. Dios no pasa ahí en nuestras mentes cuando de repente algo acontece. Cuando de repente en aquellos momentos en los cuales ni te esperas, algo pasa. De repente ya te hablaron de Jesús. De repente ahí tal vez te encuentras a una persona y te regala un folleto. O tal vez a lo lejos empiezas a escuchar una tonadita peculiar. Es una alabanza que te sabes. Y de repente empiezas ahí a meditar y ves cómo Dios te está hablando. A través tal vez de esas alabanzas, a través de un hola, buenos días, que Dios te bendiga, no sé, de tantas circunstancias en las cuales tú no te esperas. Te cae de sorpresa y dices, Dios te bendiga. Si nadie me dice eso, Dios te está llamando. Dios nos está llamando. Justo en ese momento menos inesperado es cuando puedes escuchar la voz audible de Dios. ¿A alguien le parece conocido este escenario? A mí muchas veces me ha pasado. Tal vez
en el afán del trabajo terminamos pensando en tantas cosas y nos olvidamos que Dios tiene control de todo, nos olvidamos que Dios está ahí presente delante de nosotros y ahí estamos quebrándonos la cabeza por qué vamos a hacer, por qué va a pasar al siguiente día, cuando de repente ahí viene la voz de Dios y dice: no temas, yo estoy contigo. Y podemos ver cómo Dios siempre está ahí llamándonos. Dios nos ha llamado a cada uno de una forma única. Tal vez a unos a través de alguna enfermedad, otros tal vez los ha llamado a través de una crisis económica, de un problema familiar. Algunos por gracia que han pasado por este lugar, escuchado una alabanza y dicen: qué hermoso es ello. Pasan ahí al lugar, a la iglesia, y pueden escuchar la voz de Dios. A cada uno nos ha llamado de una manera distinta. Sin embargo, muchas otras personas han recibido este llamado y no lo han querido atender. Pasan de largo, escuchan aquella alabanza y ¿qué hacen? Se van. Reciben un folleto y en vez de atender la voz de Dios, lo tiran o lo dejan ahí guardado. No atienden ese llamado. A muchos nos gusta recibir ciertos tipos de llamadas. Tal vez en algún momento nos sentimos tristes y decimos: ¿cómo quisiera hablar con mi esposo? ¿Cómo quisiera hablar con mi esposa? ¿Cuánta falta me hace hablar con mis hijos? Y de repente suena el teléfono. Y: oye, mamá, ¿cómo estás? Oye, papá, ¿cómo estás? Oye, esposo, esposa, ¿cómo estás? Y empieza ahí el corazón a palpitar y nos empezamos a sentir tal vez más tranquilos, empezamos a sentir esa paz en el corazón y esa tristeza empieza ahí a bajar. Y tal vez cuando terminan diciendo: que tengas un bonito día, te amo, te extraño, esas palabras nos terminan cambiando el tiempo y esas llamadas son las que nos gusta recibir. Sin embargo, a veces hay llamadas que tal vez te marcan de una compañía telefónica para que te cambies ahí de empresa, o tal vez ahí te marcan ofreciéndote algún producto. ¿Y qué terminas haciendo? Rechazando esa llamada. Tú no quieres recibir esa llamada, ya hasta identificas el número: son los de Movistar, son los de Telcel, y no quieres contestar. Muchas personas reciben la voz de Dios y ¿sabes qué hacen? Rechazan la llamada. Muchas personas ven que Dios les está llamando y ahí apagan el teléfono. No quieren escuchar la voz de Dios. Moisés estaba tratando de huir para evadir la responsabilidad que traía el llamado de Dios. Él no quería aceptarlo, tal vez porque era mucha responsabilidad. Y muchos el día de hoy dicen: es que ¿para qué sigo a Dios? Es que es muy difícil seguir a Dios. Es que si Dios me llama me va a pedir aquellas cosas que me agradan. Es que si atiendo el llamado de Dios me va a pedir mi trabajo, me va a pedir mi escuela, me va a pedir mi dinero, me va a pedir tantas cosas. ¿Y sabes qué? Creen que seguir a Dios es demasiado difícil. Creen que seguir a Dios es algo humanamente imposible, porque están cómodos en su zona de confort, están cómodos ahí en medio de su tristeza, están cómodos solamente con las personas que están a su lado, pero no se dan cuenta que Dios les está llamando. Dios quiere hacer un cambio importante en sus vidas, pero tienen miedo porque creen que es una grande responsabilidad. Y tal vez sí lo es, pero Dios es fiel para estar con nosotros y poder llevar aquellas cargas que nosotros no podemos llevar. Moisés estaba cómodo en donde se encontraba. Él estaba tal vez acostado allí abajo de la sombra de un árbol viendo a sus ovejitas, allá a lo lejos viendo cómo pastaban. Y es cuando Dios viene a su encuentro. Allí en Madián, Moisés tal vez, Moisés ya tenía ya su familia con la cual vivía contento a final de cuentas, ahí en el desierto, y Dios le llama. Dios le llama a Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le llamó? Empezó a excusarse, empezó a poner pretextos. Dice allá en el versículo 13: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Podemos ver cómo Dios no les dijo: te vas a presentar delante de ellos y les vas a decir: Dios me envió para libertarlos. No, dice en el versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios le había dado una orden a Moisés. Sin embargo, podemos ver ahí en el versículo 13 cómo Moisés empezaba a excusarse. Y no solamente esto, ahí adelante, en el capítulo 4, versículo 1 al 17, podemos ver una serie de quejas, una serie de cuestionamientos de Moisés hacia Dios.
4:1 al 17 dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuélvete a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren y obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y aun si no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Podemos ver cómo ahí cuestionando Moisés a Dios: pero es que, Señor, si voy y les digo que tú te me has aparecido, ¿no me van a creer? Y Dios en su paciencia le dice: bueno, está bien, ¿qué tienes en tu mano? Y ahí le empieza a decir: una vara. Y como Dios hace el milagro y esa vara la convierte en una culebra. Y no conforme con eso, dice que ahí mete su mano en su seno, y cuando la saca llena de lepra. Y cuando la vuelve a meter y la saca, sana totalmente, en un instante. Y no solamente eso, Dios le da otra señal para que el pueblo de Dios creyera. Dice que derramara agua y que Dios le iba a convertir en sangre. Y podemos ver una tras otra señal que Dios le decía a Moisés que iba a hacer, y no solamente se la dijo, se la mostró delante de sus ojos. Y no conforme con eso, ahí en el versículo 10 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tarde en el habla y torpe de lengua. Versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que me debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, perdón? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y él pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Una y otra vez Moisés quejándose, Moisés cuestionando a Dios: pero es que, Señor, no puedo hablar, pero es que, Señor, no me van a creer, pero es que, Señor, manda a alguien conmigo. Poniendo pretextos. Dios iba a cumplir aquello que le había dicho a Moisés, pero Moisés no quería por la comodidad en la que estaba. Él prefería mejor que mandara a su hermano Aarón. Él prefería mejor que tal vez Dios fuera directamente y lo sacara, cuando Dios quería hacer ese milagro a través de Moisés. Y a pesar de todo ello, Dios fue paciente con él. Dios fue paciente con Moisés como lo ha sido paciente con nosotros. A nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces con incredulidad cuestionamos lo que Dios puede hacer y obrar en nuestras vidas para poder cumplir sus planes y propósitos. Pero es que, Señor, ¿cómo mi familia va a ir a la iglesia? Pero es que, Señor, ¿a poco mi papá? ¿A poco mi mamá? ¿A poco mis hijos? No, yo no creo que mi esposa vaya a venir. Y cuestionamos a Dios y decimos: oye, dile al pastor que vaya a hablar con mi esposa para que se convenzan. Oye, dame unos cantos para que mi familia pueda escuchar aquellas alabanzas que cantamos en la iglesia. Y ponemos pretextos y pretextos como Moisés, cuando Dios nos manda tal vez a predicarle ahí a nuestra familia, a aquellos seres a los cuales amamos. Dios nos conoce a nosotros mucho más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y aún así Dios en su misericordia y en su gracia te dice: te estoy llamando porque quiero hacer una obra perfecta en tu vida. Moisés olvidó cómo Dios lo había guardado desde su nacimiento. Si conocemos la historia de aquel hombre, como ahí cuando eran pequeños, el faraón mandó a matar a todos los niños
pequeños de ahí del pueblo de Dios. Y la madre de Moisés la puso allí en un canasto y la puso en el río para que llegara a los pies de la princesa de Egipto y Dios tuviera misericordia con él. Y fue criado aún siendo extranjero, fue criado por la realeza aún siendo extranjero. Y Moisés se olvidó de ello. No vio la mano de Dios obrando en lo que respectó a su crianza y educación. No vio la mano ahí de Dios en la vida de Moisés, dándole de comer, cuidándole, llevándole a una familia real. No vio la mano de Dios permitiendo que él llegara a ser un príncipe de Egipto, aún siendo extranjero, aún no siendo un hijo legítimo del faraón. Dios guió a Moisés mucho antes de lo que él pudiera imaginarse. ¿Por qué? ¿Por qué Dios guió a Moisés y lo guardó desde pequeño? Porque Dios tenía un plan y un propósito para él. Y cuando llegó el momento, le hizo el llamado y Moisés no quiso escucharlo. Moisés no quiso atenderlo. El Señor tenía ese plan y ese propósito para cumplir en su vida. Moisés iba a ser el instrumento para libertar al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Dios llamó a Moisés para ser el líder que llevaría a su pueblo a aquella tierra prometida, aquella tierra de la cual iba a fluir leche y miel. Moisés iba a comenzar aquel camino. De la misma manera con nosotros. Dios nos ha guardado tantas veces, ya sea en el trabajo, ya sea tal vez ahí en la calle. Dios ha sido misericordioso con nosotros y ha metido su mano en cada aspecto de nuestras vidas. Nos ha dado de comer, nos ha dado una familia la cual ha mantenido ahí a nuestro lado. Y aunque tal vez algunos han partido, ha dado ese consuelo en medio de la tristeza. Y muchas veces nos olvidamos de Él. Nos olvidamos que es Dios el que ha obrado en nosotros. Nos olvidamos que es Dios el que nos ha dado todo lo que tenemos. Y cuando Dios nos llama, cerramos nuestros oídos. Cuando Dios nos llama, no queremos atender ese llamado. Tal vez Dios quiere que seas esa persona que lleve el evangelio allá a tu familia. Tal vez Dios quiere que tú seas quien le predica a tus padres, quien le predica a tus hijos, a tus amigos allá en el trabajo, a tu esposa, a tu esposo. Aquellos que están esclavizados el día de hoy al pecado. Tal vez Dios quiere libertar a aquellas personas a las cuales amas, pero tú no quieres atender el llamado. Y muchas veces decimos que les amamos, pero con nuestros hechos lo negamos. Seguimos poniendo excusas, seguimos rechazando a Dios, nos sentimos cómodos donde estamos y no nos damos cuenta que aquellos seres queridos se están perdiendo. No nos damos cuenta que con nuestras actitudes lo único que hacemos es que las personas se alejen cada vez más de Dios y vayan a una esclavitud todavía más grande y que tengan cadenas más grandes, cadenas más fuertes. Y seguimos pastoreando las ovejitas cuando Dios quiere que vayamos y compartamos el evangelio. Seguimos ahí acostados debajo del árbol viendo ahí cómo pastan las ovejitas cuando Dios quiere que nos levantemos y pongamos manos a la obra y seamos aquellos atalayas que compartamos las buenas nuevas del evangelio. Dios quiere usar nuestras vidas para que libremos a su pueblo de la esclavitud como lo hizo con Moisés, porque no es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad que tal vez tú hayas recibido ese folleto, que tú hayas recibido esa invitación, que hayas pasado por aquí, hayas escuchado esa alabanza. No es casualidad, Dios te está llamando. Dios te sigue llamando. ¿Comprenden a dónde quiero llegar? ¿Podemos comprender a dónde quiero llegar y cómo Dios nos está hablando a través de este ejemplo en la Biblia? Dios quiere usar nuestras vidas para que libremos a ese pueblo de la esclavitud. Y muchos podemos decir, ¿qué esclavitud? Cuando hablamos de esclavitud podemos imaginarnos aquellas personas de color ahí en África, ahí en las minas, que tal vez los tienen ahí presos y que les pagan solamente con un plato de comida y que no tienen derechos y que pensamos solamente que esa es la esclavitud. Y no me refiero a aquella esclavitud. La mayoría de las personas viven en este mundo siendo esclavos. A pesar de que no tienen cadenas físicas, tienen una cadena espiritual. La tierra está llena de personas que no sirven a Dios y son siervos de Satanás. Hoy podemos ver, somos un puñado y allá afuera pasan personas que no quieren escuchar a Dios, que no quieren servir a Dios, y siguen esclavas de este mundo. Personas que están atadas a vicios, personas que están atadas a corrupciones, personas que están atadas a maldades, que sirven a Satanás y que a veces ni cuenta se dan. Que tal vez ahí muchas veces terminan haciendo tantas cosas que desagradan a Dios
Y están cómodos haciendo eso. Están cómodos con sus cadenas porque son brillantes. Están cómodos con su esclavitud porque su cadena los deja llegar tal vez hasta donde sus ojos ven, cuando Dios quiere llevarlos más allá. Juan 8, versículo 34, si me acompañan por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. Voy a dar lectura. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No se refiere a una esclavitud física, no se refiere ahí a cadenas o grilletes de metal. Dice que de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Y lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de esto. Personas esclavizadas a los vicios, personas esclavizadas ahí al adulterio, a la pornografía, a tantas cosas que lo único que están haciendo es destruyendo cada vez más su vida, tantas cosas que están destruyendo a su familia, que están destruyendo ahí a sus hijos, a su esposa, pero están contentos en esa zona de confort, están contentos ahí pastoreando, ahí acostaditos, cuando Dios les está llamando, cuando Dios quiere restaurar su matrimonio, cuando Dios quiere restaurar su familia. Dios nos llamó, Él nos escogió para poder ocupar una morada en el reino celestial. Lo más triste es que aun siendo testigos de toda la maldad que hay en este mundo, aun siendo testigos de cómo nuestra familia, cómo aquellos seres amados se están perdiendo, nos atrevemos a cuestionar a Dios. Así como Moisés, nos atrevemos a levantarnos en contra de Dios. Aunque hay veces digas, no, pues es que yo voy a la iglesia, es que yo sirvo a Dios. Pero hay veces negamos a Dios cuando le cuestionamos, cuando le decimos: Señor, es que este es imposible, Señor, es que nadie va a poder con eso, Señor, es que es demasiado para mí. Cuestionamos el llamado de Dios, cuestionamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y rechazamos a Dios. Después, cuando viva mi vida, cuando termine mi escuela, cuando me jubile, ahí ponemos pretextos tras pretextos tras pretextos, cuando Dios quiere hacer la obra el día de hoy. No solamente con esto, Dios nos ha llamado para llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación al mundo que se está perdiendo. Cuando rechazamos ese llamado, cuando rechazamos la voz de Dios, dejamos que Satanás nos llene de ideas contrarias, dejamos que Satanás nos empiece a bombardear ahí, nos empiece a llenar de dardos nuestras mentes, y ¿sabes qué? Te desanima. Vienes a la iglesia, tal vez escuchas la alabanza y ves cómo Dios empieza a llenarte, ves cómo Dios te empieza a hablar, sales de este lugar y Satanás ahí lanzándote los dardos. Tus hijos, velos, hay esclavos al alcohol. Si Dios pudiera, ya los hubiera liberado. Si Dios pudiera, ya los hubiera ahí roto aquellas cadenas. Y empezamos a dudar si es cierto. Si Dios quisiera, ya lo hubiera hecho, pero no te das cuenta que Dios te está llamando y empiezas a cuestionar ese llamado. Satanás te empieza a desalentar, te empieza a desanimar. No, es que, ¿cómo voy a traer a mi familia a la iglesia si ahí no traen cubrebocas? Y cuestionamos tantas cosas a Dios, cuestionamos el poder de Dios. Cuando rechazamos ese llamado, rechazamos a Dios, ponemos pretextos como lo hizo Moisés. Te preguntas, ¿quién me envió? Si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Si me preguntan quién es Dios, ¿qué les voy a decir? Cuando Dios ha hecho obras maravillosas en tu vida y con aquello puedes dar testimonio, no necesitas saber de la Biblia de memoria, con lo que Dios ha hecho en tu vida es con lo que puedes testificar, pero empiezas a poner pretextos. Es que no me van a creer, es que no sé cómo decirle a mis hijos, es que ya no me van a hablar. Ya no van a querer convivir conmigo porque van a decir que soy aleluyo, porque van a decir que los cristianos son aburridos, porque van a decir que les voy a prohibir tantas cosas. Al igual que Moisés, tratamos de evadir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, en las personas que están a nuestro alrededor. Sin embargo, hoy puedo decirte, Dios te está llamando. Dios te está llamando y Dios quiere traer libertad a tu familia, o Dios quiere traer libertad a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tus padres, a todas aquellas personas a las cuales amas.
Hoy Dios quiere utilizarte para que lleves ese mensaje que muchas personas se han negado a llevar. No ignores la voz de Dios. No ignores el llamado de Dios. Y si te preguntas, ¿cómo le voy a hacer? Si tal vez tú tienes las mismas dudas que tenía Moisés, hoy quiero darte la respuesta. Si me acompañan por favor en Éxodo 4:12. Si regresamos ahí en Éxodo 4, versículo 12. Si tienes dudas de cómo le vas a hacer, cómo vas a hablar, cómo te vas a dirigir, dice la Escritura, Éxodo 4:12, ahora pues, ve, ¿y qué? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No tengas miedo si no sabes qué decir. No tengas miedo si eres tardo para hablar. Jehová está contigo. El Señor está contigo y Él te va a dar las palabras para que le hables a tus hijos. Dios te va a dar las palabras para que le hables a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo. Aquellas personas a las cuales amas. Porque Él dijo, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No tengas dudas de que Dios va a estar contigo para cumplir aquellos propósitos. No tengas dudas que vas a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Lo único que tienes que hacer es atender su llamado. Lo único que tienes que hacer es no cerrar tus oídos a la voz de Dios. A veces ignoramos hasta dónde puede obrar Dios a través de nosotros. A veces ignoramos lo grande que Dios puede hacer en nuestras vidas y hasta dónde quiere que lleguemos con Él, hasta que depositas tu vida en sus manos, hasta que depositas tus planes, tus proyectos, tus fuerzas en sus manos y comienzas a ver cómo Él va haciendo aquellos milagros y maravillas en tu vida. A veces ni siquiera te das cuenta cómo Dios ahí te da la vara que traes en tu mano, que la avientes y la convierte en culebra. O no te das cuenta cómo Dios empieza a convertir el agua en sangre. Y se te olvida y no ves el poder de Dios, no ves la grandeza de Dios. La confianza que Dios brinda y que hemos leído debe de estar en tu vida. Y quisiera que viéramos otro versículo ahí en Éxodo 3:10. Dice la palabra de Dios, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Quién estaba enviando a Moisés? ¿Quién le estaba llamando a Moisés? Dice ahí, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Dios es quien lo estaba enviando. Dios es el que le estaba llamando y el día de hoy Dios es el que te está llamando también a ti. Dios es el que te está enviando también a ti. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso grandioso que no es un hombre el que te está llamando? ¿No es un ministro el que te está llamando? No es un grupo religioso el que te está llamando, es Dios mismo el que te está llamando el día de hoy. Y no solamente eso, ahí adelante. Versículo 12. Y él respondió, ve. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Qué hermoso texto dice. Y él respondió, ve, porque yo voy a estar contigo. Ve, porque yo no te voy a dejar solo. Y es que cuando Dios te llama, Dios no te va a dejar solo. Cuando Dios te llama, a pesar de que todos se vayan, Dios va a estar contigo. Él siempre va a estar contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él lo prometió, dijo, ve, porque yo voy a estar contigo. Y no solamente eso, Él lo que dice lo va a cumplir. Dice ahí, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, Dios da por sentado que Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto. Así como Dios da por sentado que Dios va a hacer milagros en tu vida, que Dios va a transformar tu vida. Y como lo prometió, si sirves a Dios, Él va a traer salvación a tu familia. Si sirves a Dios y atiendes su llamado, Dios va a transformar a tu familia también. Serás salvo tú y toda tu casa. Pero hoy atiende su llamado. Hoy atiende su llamado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él prometió que si Él nos llamaba, no nos iba a dejar solos. Él te envía y te hace ese llamado personal.
Dios nos va a usar para su gloria. Dios nos va a usar para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Tendremos la fortaleza de aceptar su llamado e ir a librar a su pueblo de la esclavitud, para poder guiarles hasta aquella tierra prometida, para poder guiarles al lugar de salvación, para poder guiarles a los pies de Cristo. Pero hoy atiende su llamado, hoy escucha la voz de Dios. Hoy quisiera terminar con un texto. Si me acompañan, por favor, Apocalipsis 3, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Dios está a la puerta de tu vida. Hoy Dios te está llamando. Sin embargo, dice ahí, si alguno oye mi voz y abre la puerta. El llamado es personal. El llamado es para cada uno de los presentes. El llamado es para cada uno que está escuchando este mensaje. No importa si tu esposa no quiere, no importa si tus hijos no quieren. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué hará Dios? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy está Dios llamando a tu vida. ¿Atenderás su llamado? Hoy Dios te está llamando por tu nombre. ¿Atenderás su llamado? Dios tiene planes y propósitos que quiere cumplir en ti. Dios tiene planes y propósitos que Dios quiere hacer en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino en la vida de las personas que te rodean, en la vida de aquellas personas a las cuales amas. Solamente no ignores su llamado. ¿Te puedes imaginar si Moisés no hubiera atendido la voz de Dios? Tal vez la historia del pueblo de Israel hubiera acabado en aquel momento. Pero Dios, en su misericordia y en su paciencia, llamó a Moisés y Moisés atendió el llamado. Y podemos ver el grande desenlace que está escrito en la Escritura, que está escrito en la Biblia. Hoy no cierres tu oído a la voz de Dios. Hoy no desatiendas el llamado de Dios. Cuando Moisés entendió quién le llamaba y atendió aquellas palabras, Dios lo utilizó para librar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios lo usó para abrir el mar rojo y que pudieran pasar en seco, cuando ahí todo el ejército de Faraón iba tras de ellos. Dios utilizó a Moisés para hacer grandes milagros, grandes proezas, como Dios quiere hacerlas en tu vida. Si Dios logró hacer con eso con Moisés, ¿tú crees que lo puede hacer contigo? Si Dios logró hacer aquellos milagros a través de un hombre como tú y como yo, ¿no crees que puede hacerlo también contigo? Hoy atiende el llamado de Dios. Hoy atiende el llamado de Jesús. Ya no cierres tus oídos a las palabras que el día de hoy el Señor te está hablando. Hoy toma decisiones. Ya no pongas pretextos como Moisés. Hoy toma decisiones. Hoy párate por Dios. Porque insisto, el llamado no es mío. El llamado no es del pastor. El llamado no es de una religión. El llamado es de parte de Dios. Y mis hermanos, amigos, si el día de hoy estamos dispuestos a escuchar su llamado, hoy te invito a que cerremos nuestros ojos. Hoy te invito a que cierres tus ojos y que hoy hables con Dios. Que el día de hoy medites en tu vida y si es que realmente has escuchado y atendido el llamado de Dios. Tal vez por años has ignorado su voz, has llevado una vida moral, una vida cómoda, una vida en la que creemos servir a Dios, en la que creemos seguir a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Hoy medita en tu vida, hoy medita en tus caminos. Tal vez Dios te ha llamado como aquel Jonás y has sido rebelde a sus palabras.
En vez de ir y atender el llamado de Dios, has escapado. Has querido irte a un lugar tan lejos que piensas que Dios no puede alcanzarte. Hoy habla con Dios y Señor, por tanto tiempo no he querido atender tu llamado, Señor. Por tanto tiempo, Jesús, no he querido entregarte aquello que te pertenece, Señor. Por tanto tiempo, Jesús, he querido hacer las cosas a mi manera, Señor. Por tanto tiempo, Señor, he atendido solamente la voz de Satanás, Jesús. He hecho tantas cosas que te desagradan, Señor. He cuestionado tus palabras, Señor. He dudado, Señor, del poder que puedes manifestar en mi vida, Señor. Pero hoy quiero atender tu llamado, Señor. Hoy quiero que cumplas tus propósitos y planes en mi vida, Señor. Hoy quiero ser un instrumento para tu gloria, Señor. Yo no sé, Jesús, qué planes, qué propósitos tienes para mí, Señor. Pero hoy quiero seguirte, Señor. Hoy quiero entregar mi vida a ti, Señor. Tal vez mis hijos no quieran. Tal vez mi esposa no quiera, mis padres, mis hermanos, pero yo sí quiero, Señor. Hoy quiero escuchar tu voz. Y no solamente escuchar tu voz, hoy quiero atender ese llamado, Jesús. Porque yo sé que me has estado llamando, Señor. Yo sé que me has guardado todo este tiempo, Dios. Ya no quiero ser malagradecido, Señor. Hoy quiero seguirte, Señor. Hoy quiero servirte, Señor. Guíame, Jesús. Hoy habla con Dios. Y mientras escuchas este canto, abre tu corazón. Atiende el llamado del Señor. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado. He contado cada uno de tus pasos. Conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado.
estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado, pues yo por ti mi vida he dado, pues yo por ti mi vida he dado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios te está llamando. Hoy abre la puerta de tu corazón. Hoy atiende la voz de Dios. Hoy atiende su llamado. Señor, gracias por ser tan paciente con nosotros, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de que muchas veces, Jesús, nos has llamado, muchas veces también, Señor, hemos rechazado ese llamado. Hemos puesto pretextos, Señor. Te hemos cuestionado, Señor. Sin embargo, hoy nos vuelves a llamar. Hoy nos vuelves a hablar. Ya no queremos cerrar nuestros oídos, Señor, a tu palabra, Jesús. Hoy toma nuestras vidas, Señor, y haz con ellas como tú te parezca, Señor, como a ti te parezca, Jesús, como tú quieras, Señor. Úsanos, Jesús, para tu gloria, Señor. Hoy usa nuestras vidas, Jesús, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Haz esa obra hermosa, Señor. Manifiesta tu poder en nuestras vidas, Señor. Ven a traer libertad a nuestras vidas, Señor. Confiamos en ti, Señor, porque tú prometiste que estarías con nosotros, Señor. Y sabes, hasta el día de hoy, Señor, no nos has fallado, Jesús. Jesús, hoy queremos atender tu llamado, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos gracias, Jesús. En tu bendito nombre. Amén, Señor. Amén, Jesús. Es todo, mis hermanos. Meditemos en esta palabra y, si Dios permite, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga, mis hermanos.